Hey, muy buenas a todos, gente de YouTube. ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo video de Grand Theft Auto 5, chicos. Esta vez no es un video, como lo podríamos llamar, de diversión, sino que es un video explicando el misterio del Monte Chiliad. Para que aún ahorita, que hay gente en 2021 que aún no sabe de qué trata este misterio, el día de hoy lo desmenuzaremos y veremos cuáles son o qué es lo que causa este misterio y qué es lo que los fenómenos alrededor se han dado alrededor de este fenómeno. Continuamos, chicos. Acá voy a sacar el arma un momento para que veamos cómo está este tipo de cosas, chicos. Y ahorita vemos esto, ¿no? ¿Qué es esto? Bueno, esto es la representación del Monte Chiliad, ¿sí? Esta es la representación del Monte Chiliad. Todo lo que vemos y todo lo que estamos en este momento observando es todo lo que se ve aquí, pero evidentemente está afuera. Esta puerta podría ser esta, o definitivamente es una de las compuertas que conducen hacia abajo de lo que es el Monte Chiliad. Si hacemos la misión del golpe del juicio final en Grand Theft Auto 5, veremos qué es lo que hay dentro, pero les diré algo, solo vemos una cuarta parte, ¿sí? O sea, no lo vemos entero, solo vemos una parte de lo que realmente está abajo. Solo podría decirse que solo vemos estas tres niveles, solo vemos estas tres niveles que están acá, pero no vemos lo que hay más abajo, porque ciertamente solo entramos a una parte de lo que sería el Monte Chiliad, no a todo. Y acá encontramos los tres, que es... Voy a sacar en un momento el teléfono para que lo vean. Vemos tres cosas, que es este ovni, que es representado como prácticamente en este caso podría ser el personaje del GTA Online montado en un ovni. Acá llegamos a ver un huevo, que es el huevo alien de los archivos, que se ha visto mucho. Cabe aclarar, el huevo alien nunca se ha visto en el juego como tal, sino que se ha visto solo en archivos, lo que da para pensar que posiblemente Rockstar para la nueva generación de Grand Theft Auto 5, que en este caso va a ser la de Xbox Series X y PlayStation 5, pueda agregar una nueva actualización que incluya este mismo mob o este mismo objeto a Grand Theft Auto. Lo siguiente y también puede ser, me aclaro si esto se sale del tema, pero aclaro decir que esta puede ser una de las causas por las que aún no ha llegado GTA 6, porque aún falta un DLC Alien o algo que podemos ver. Incluso hasta aún hay gente que piensa que puede llegar a ser el mismo Grand Theft Auto de la campaña o el DLC de la campaña. Lo siguiente que veamos es el jetpack, que este posiblemente está en un 75% de resolución, ya que el jetpack, a pesar de no ser el jetpack que todos pensábamos, se tiene en Grand Theft Auto Online, no aún como tal en Grand Theft Auto campaña, pero sí en Grand Theft Auto Online. Así que más o menos este misterio yo le daría un 75%, independientemente del misterio total, yo le daría un 75% de resolución a este misterio. Pero mientras tanto, a todo lo demás, todo el misterio completo, aún no le doy ni el 30% de descubrimiento, ya que aún no se sabe qué es lo que hay más abajo del online. Posiblemente, si vemos en uno de los diálogos, en este caso, los creadores de los robots o de los cibernautas tienen un diálogo en donde dice que posiblemente regresarán a los santos y regresarán aún más fuertes. Posiblemente en ese DLC regresemos al Monte Chiliad para nuevamente detenerlos. Y ahora sí, chicos, posiblemente regresemos, ahora sí ingresemos a lo que sería lo que faltó y lo que no vimos de la primera parte del DLC del Doomsday Haste. Así que una vez de esto, chicos, más o menos para explicarles lo que sería el misterio. Eso sí, las 3X también simbolizan otra cosa. Las 3X simbolizan algunas de las X pintadas en diversas partes del Monte Chiliad, que podemos encontrar en diferentes horarios y ubicaciones según sea su respectiva pronunciación. Aquí lo podemos ver. Y acá esta X, también esta X no la hemos visto, pero posiblemente esta X se encuentre en el mismo lugar donde está ya, en esta zona de acá abajo. Posiblemente se encuentre allí y la podemos encontrar una vez ahí, pero también puede tener un segundo significado, que podría ser alguno de las salas más importantes del laboratorio que se encuentra adentro del Monte Chiliad, y que después, una vez descifrando estas 5X, nos dé acceso a uno de estos tres pasillos, pero también, si nos damos cuenta de algo, estos dos pasillos, el del jetpack y el del ovni, están conectados. Y muy buenas a todos, chicos, estamos de regreso. Bueno, una vez hablando de lo que sería este tema del Monte Chiliad, vamos a continuar con lo que nos falta. Bueno, también puede ser que uno de esos ovnis que se presentan, vamos a ir en este caso a la ubicación,
se ubique en esta zona de acá, en esta parte de ahí arriba, donde podemos ver el mirador que tiene el monte Chiliad y lo que trae. Así que bueno, vamos a ver un poquito qué es lo que aguarda este misterio, chicos, y también qué es lo que podemos encontrar aquí. Bueno, aquí tenemos, chicos, uno de los mapas. Este mapa me imagino que lo incluyeron en esta nueva versión. El mapa de lo que sería el monte Chiliad y de lo que sería, en este caso, prácticamente todo Sandy Shores, lo que sería Sandy Shores y una parte de los santos que la vemos ahí. Bueno, esto no tiene mucho, esto no nos aporta mucho el misterio, pero donde nos aporta es que si aquí, una vez que tengamos el juego completo y la partida al 100%, verifiquemos un poquito. Si tenemos la partida al 100, estaría totalmente, nos saldría esta parte de acá. Nos saldría esta acá, aquí, chicos. Claro que sí. Uno de los ovnis, o de los 5 ovnis que tiene Grand Theft Auto 5. Si vemos, chicos, el misterio de los ovnis es algo muy espeluznante que, bueno, adquiere su toque. Y de hecho, vean, si vemos aquí, vean esto de acá. Si vemos acá tiene mucho sentido, porque acá se ve uno de las partes en esta zona, no sé si muchos la habrán visto, pero se alcanza a ver una de las pinturas que representan lo que está pintado en el mural del monte Chiliad. Aquí yo creo que lo podemos observar muchísimo mejor. Acá se puede ver. Voy a sacar la cámara para que la puedan ver. Y acá se puede ver. Vamos a verla aquí. Ahí, si quieren, la podemos ver. Voy a activar un poquito la cámara para que se vea. Y aquí en esta parte podemos ver que se ve uno. Ahorita no se puede ver muy bien porque está eso, pero ahí se ve más o menos lo que sería el monte Chiliad. Así que bueno, vamos a lo que sigue. Vamos a lo siguiente, chicos, que lo podemos encontrar en esta parte de acá. Muy bien, encontramos esto aquí. Y ahora vamos a la siguiente ubicación. La siguiente ubicación que tenemos es esta zona, justamente arriba de lo que sería esta, como una especie de casita o de lo que sería el teleférico. Vamos un poquito a esta zona y podemos encontrarnos con que aquí hay arriba. Muchos piensan que en esta parte de arriba se encuentra una de lo que sería de los misterios del monte Chiliad, o incluso muchos han empezado a especular que ahí de hecho se encuentra el jetpack guardado en esa zona y no abajo como lo indica el mural del monte Chiliad. Por lo que esto tiene mucho sentido, ya que es una habitación un poco grande y misteriosa para guardar lo que sería un jetpack. Pero este misterio yo lo descartaría porque, si nos damos cuenta, en la parte de acá aparece la persona con el jetpack, y justamente a esto hace alusión Grand Theft Auto 5 y lo que sería la misión del Doomsday Haste, que donde aparece esto prácticamente está abajo, y sí, está abajo lo que sería el jetpack y no arriba. Por lo que esto prácticamente queda descartado por mi parte, porque arriba no está totalmente, no puede ser que sea ahí, porque ahí incluso la misma Rockstar ha dicho que en esa parte no se encuentra nada importante y que solo se ha prácticamente dicho, o estaba citando en Twitter que solo había dicho que ahí se encontraban documentos del teleférico y ahí se encontrarían también los motores que impulsan al teleférico para funcionar, y esto lo colocaron adentro para que no se viera la maquinaria afuera, sino que ahí está lo que sería la maquinaria para que haga funcionar el teleférico. Si no, eso no funcionaría. Así que esto totalmente, chicos, se descarta esta parte. Así que una vez de que esto sea descartado, podemos dar cuenta que este misterio abarca más allá. Y también estaba quedándome en la parte de que estos dos están conectados, porque posiblemente una vez ingresemos a uno de estos dos, ya sea el jetpack o lo que sería el ovni, tendría un camino para pasar de uno a otro mutuamente. Así que esto prácticamente puede ser que de alguna manera signifiquen dos cosas. Uno, evidentemente, que están conectadas ambas alas, y otra, que esto tiene algún significado que diga que realmente el ovni y el jetpack están relacionados en la historia de Grand Theft Auto 5. Esto muchos los han especulado, y al final las teorías
han sido muy aceptadas por la comunidad, por lo que se puede decidir que prácticamente sí están muy conectados el misterio del ovni y lo que sería el jetpack. Muchos dicen que este también, aparte de ser un humano, puede ser también un alien utilizando el jetpack o el gobierno experimentando con los mismos jetpacks. Pero el único camino que tenemos para poder cruzar totalmente es desde este punto. Si vemos, chicos, acá, este punto es donde aparece el ovni, ¿sí? Es el que acabamos de estar ahorita. Y una vez que bajemos, desde ahí excavemos hasta llegar a lo que sería el huevo alien, que es donde en este caso podría estar. Si llega a salir en la nueva generación de Xbox Series X y PlayStation 5 un nuevo DLC, puede ser que aquí se encuentre y que nos hagan esta vez entrar por arriba, que esté una parte abierta, o incluso nos dejen entrar por aquí. Nos dejen entrar por aquí y aquí haya una de las entradas que nos lleve aquí, y con esto podamos ingresar más abajo hasta llegar al dichoso huevo. Una vez que lleguemos al huevo, posiblemente tendremos la primera parte del misterio y después tendremos lo que sería la segunda, que es ingresar a las zonas, eliminar a varios enemigos y ingresar a lo que sería esta parte del misterio, perdón. Esta parte del misterio, y después, una vez que consigamos algunas piezas o partes de lo que sería el ovni, ingresaremos a esta zona y nos pedirán continuar aquí. Aquí me imagino que habrá muchísimos enemigos intentando resguardar la zona del jetpack. Y este, chicos, podría ser el jetpack que encontramos en esta parte, el verdadero jetpack, y no el jetpack que realmente encontramos, sino otro muy diferente y muchísimo mejorado, o podría decir muchísimo mejor que el otro. Entonces este puede ser una teoría que si llegan a alguna parte a meter el Doomsday Haste 2, que sea en el Monte Chiliad prácticamente otra vez, y que ahora, en vez de pedir que entremos por abajo como nos lo pedían en la primera parte, entremos por lo que sería esta zona, o esta parte esté abierta, resguardada por muchos militares, y ahí pues los tendremos que acribillar para poder ingresar a la zona. O otra parte puede ser que se abra esto, porque muchos también dicen que esto es una compuerta para poder ingresar a esta parte de acá. Si vemos acá, vamos a llegar a la zona, chicos. Esta parte también puede ser que se abra, ya que aquí puede ser que sea una compuerta totalmente para ingresar abajo de esto, que es donde se encontraría el jetpack. Y acá está prácticamente el dibujo que nos muestra allá en el mural del Monte Chiliad. Así que una vez más o menos tenemos esto, chicos, tenemos más o menos resuelto. En caso de que lo metieran el misterio, o en este caso que resolviéramos el 100% del misterio, si se llega a meter una segunda parte del Doomsday Haste, posiblemente el misterio esté resolvido en un, o resuelto en este caso, perdonen, en un 50% o incluso ya un 100%, depende cómo lo metan. Si meten una primera parte o una segunda y luego meten una tercera, pero si en este caso llegan a meter la segunda parte completa como complementario totalmente lleno a la primera parte, puede ser que finalmente el misterio del Monte Chiliad, que ha estado desde 2013, hace más de ya casi 9 años, se resuelva por fin este año, o pues más posiblemente el año que viene, que es cuando Rockstar va a tener más tiempo para poder meter nuevos DLCs. Posiblemente a los de Xbox One no nos toque muchísimo si es que metan ese DLC, pero si en este caso algún día lo llegan a subir, voy a estar aquí grabando un nuevo video y ver si realmente si todo lo que dije se hizo realidad, y si no, pues también lo voy a hacer desmintiendo todo lo que dije. Así que si lo llegan a subir, voy a volver a este video, voy a analizarlo, y si ya nunca lo suben el misterio de GTA V, o si ya nunca vuelven a meter la segunda parte del Doomsday Haste, pues posiblemente ya no haga ningún otro video, o si en este caso es en una ubicación nueva que no sea el Monte Chiliad, sino alguna otra, como fue Cayo Perico en este nuevo DLC que metieron. Sería lo justo y lo que posiblemente estemos haciendo a lo largo de este video, o de estas cosillas que he estado haciendo por ahí. Así que bueno, chicos, más o menos esta parte tenemos terminada. Así que bueno, más o menos este fue un capítulo explicando lo que sería el misterio del Monte Chiliad, y lo que mi teoría que tengo, chicos, aportando mi grano de arena a esta investigación que lleva prácticamente durante 9 años investigándose por parte de la comunidad, y aún pronunciándose poco o nada de parte de la empresa Rockstar Games. Así que mientras no saquen un nuevo Doomsday Haste o una continuación totalmente del Ultra el fin del mundo, pues posiblemente no tengamos el misterio resuelto y no lo tengamos aún
para poder hacer un video nuevo. Así que como ya les dije, si lo vuelven a meter, aquí me van a estar viendo otra vez haciendo este video. Voy a seguir haciendo misterios de Grand Theft Auto 5 y también misterios de otros juegos que vaya encontrando por ahí. Así que bueno chicos, espero que les haya gustado. Y bueno, ya sin nada más que decir, nos vemos hasta la próxima. Adiós.